Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a hacer una pizza súper mega fácil. No vamos a amasar, no vamos a esperar tiempo de leudado porque no vamos a usar levadura, así que es una pizza súper salvadora para cuando no tengamos levadura en casa. Queda una pizza espectacular, así que anímense y prepárenla. Antes de arrancar con el video, les quiero contar que todavía estoy viajando y tuve que improvisar esta receta en mi casita sobre ruedas, así que fue todo súper improvisado, pero no les quería fallar y quería cumplirle a esta hermosa comunidad. Lo primero que vamos a hacer, en un bowl vamos a poner 250 gramos de harina, le vamos a agregar 2 cucharaditas chiquititas de sal, una cucharadita de polvo de hornear. La cucharada de polvo de hornear tiene que estar bien cargadita. $50 centímetros cúbicos de aceite. Yo estoy utilizando aceite girasol, pero también pueden usar aceite de maíz o aceite de oliva. Y le voy a agregar una taza de leche. La leche tiene que estar caliente, pero no hirviendo. Le vamos a agregar esta taza de leche y lo vamos a integrar todo muy bien y vamos a formar un bollo. Primero lo voy a empezar haciendo con una cuchara y cuando ya sea imposible seguir con la cuchara, lo voy a hacer con las manos. Vayan agregando la leche de a poco porque tal vez una taza sea mucho para la harina, porque depende de la marca de la harina, puede ser que le lleve un poquitito más o un poquitito menos de leche. Lo que sí tenemos que formar un bollito que sea bastante liso. Si no te querés perder ninguna de las recetas que se vienen en La Rusa Cocina, no olvides de suscribirte y activar la campanita. Además, si te gusta este video, podés ayudarme dándole un me gusta, compartiéndolo y comentando, así más personas pueden realizar esta receta. Y los invito a que me dejen en los comentarios si les gustaría que les enseñe a preparar una pizza integral. Una vez que hayamos formado el bollo, pueden hacer la pizza en el horno o hacerla en una olla. Yo la voy a hacer en una olla, es una olla bastante gruesita, así que le voy a poner un poquitito de aceite. Si preparan esta pizza y me quieren mandar la foto, ahora lo pueden hacer a través de Instagram, que estoy como La Rusa Cocina. Voy a poner la masa adentro. Y por arriba de la masa también voy a poner apenitas unas gotitas de aceite para ayudarme a estirar la masa. La voy a estirar con las manos y le voy a dar la forma de mi olla. Esta olla es un poquitito más grande que una asadera de pizza convencional. Así que vamos a estirar bien la masa. Si te gustan las recetas fáciles, en el canal hay una receta de masa de pizza que sale buenísima. Y si les gustan las preparaciones súper rápidas sin levadura, en el canal hay unas tortas fritas sin levadura que quedan muy buenas. Y además hay unos pancitos rellenos que quedan espectaculares. Y si no, unos panes salvadores para los días que no tenemos levadura en casa. Los invito a que vean todas estas recetas, que si no vieron el enlace acá arriba del video, debajo del video en la descripción les voy a dejar todos los enlaces para que no se pierdan ninguna receta. De igual forma, todos los ingredientes que utilicé para esta receta van a estar debajo del video en la casilla de descripciones, y si llegan a tener alguna duda o algunas sugerencias para videos futuros, me lo dejan abajo en los comentarios. Y una vez que la tengamos bien estirada, le vamos a poner por arriba un poquitito de salsa de tomate, que lo único que hice fue ponerle un poquitito de orégano disecado. Y lo voy a llevar a un fuego mínimo. Lo voy a dejar que se cocine esta masa hasta que la parte de abajo de nuestra pizza se despegue de la olla y comience a estar un poquitito crocante. Y después de unos 10 minutos aproximadamente, miren qué linda que ya está la base de la pizza. Así que lo único que voy a hacer, le voy a poner unos pedacitos de queso, voy a volver a tapar la olla y la voy a dejar que se cocine hasta que el queso esté bien derretido.
Y así de simple ya tenemos nuestra pizza lista. Díganme si nos fue muy fácil de hacer. Ahora solamente le voy a poner unas aceitunas por arriba y después le voy a poner un poquitito de albahaca disecada de mi huerta. Y ya estaría nuestra pizza. Así que ahora solo espero que se animen, que la preparen y después me cuentan qué les pareció. Gracias por haber llegado hasta acá, espero que hayan disfrutado muchísimo de este video y nos vemos muy pronto con una receta nueva. Chau.